Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. Espero que ustedes se encuentren muy bien en sus casas junto a su familia. El tema de hoy es fuerza en la naturaleza. El objetivo de estas clases es conocer otras fuerzas aparte de las que ya vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Y que se dan en la naturaleza y que nosotros las estamos aplicando a diario y a lo mejor sin saber de ellas. Nosotros todos los días, en cada momento, nos estamos relacionando con las fuerzas. Cuando tomamos un objeto, cuando trasladamos uno, cuando caminamos, cuando hacemos ejercicio, cuando levantamos algo. El hecho de estar de pie sobre la tierra ya es una fuerza. La primera fuerza es la fuerza peso. Esta fuerza peso también se conoce como fuerza de gravedad y es la que nos explica el por qué nosotros estamos de pie sobre la tierra y no de lado o flotando sobre la tierra, ¿ya? Esta fuerza la descubrió un científico llamado Isaac Newton. Entonces él veía que todo caía y él, al observar eso, se preguntó si la masa del cuerpo intervenía en la velocidad de esta caída y el hecho de que cayera hacia el suelo. Pero acá tenemos dos conceptos que a veces confundimos. Tenemos la masa y el peso. Generalmente cuando nosotros nos preguntan por nuestra masa corporal, siempre decimos ¿cuál es tu peso? Y en realidad peso está relacionado con fuerza y masa con la cantidad de materia que tiene el cuerpo y que nosotros la decimos en la unidad de kilogramos, 1 kilogramo de pan o 100 gramos de algo, ¿ya? Y cuando subimos a una pesa, que es el instrumento de medición, nosotros nos estamos masando y no pesando. El peso entonces es una fuerza y esta fuerza, como lo indican las imágenes acá, es la que hace que nosotros vayamos hacia el centro de la Tierra. ¿Cómo se representa el peso? Nosotros en la clase anterior vimos que las fuerzas se representaban por vectores que son unas flechas. Por lo tanto, si yo estoy de pie, esa flecha tiene que ir hacia abajo. Si tenemos un velador, si tenemos una repisa, la fuerza siempre es hacia abajo. Si anda algo en el aire, las aves andan en el aire, siempre la flechita, a pesar de que estén en el aire, tiene que ser hacia abajo. Ahora hay una fórmula para poder calcular el peso de los cuerpos. No la masa, el peso de los cuerpos. El peso va a ser igual a la masa del objeto, del individuo, por su aceleración de gravedad. Esa aceleración de gravedad en nuestro planeta es de 9.8 y en la Luna es de 1,62. Es por esta razón, chiquillos, que cuando una persona viaja a la Luna, tiende a andar como en el aire, flotando, porque allá la fuerza de gravedad es mucho menor y por eso que tienen que andar con ese aparataje que son muy pesados, pero cuando los usan allá en la Luna no sienten el peso porque se siente mucho más liviano debido a que la aceleración de gravedad en la Luna es mucho menor. En cambio, si lo usáramos acá en nuestro planeta, sentiríamos el peso y no nos podríamos mover, ¿ya? Es por esa diferencia de la aceleración de gravedad. Pero para poder calcular el peso, entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Multiplicar la masa por la aceleración de gravedad del planeta. En el planeta Tierra es de 9.8, pero la vamos a aproximar a 10. En el planeta Mercurio es de 4 y en el planeta Júpiter de 26. Entonces, ¿cómo se hace? Si en este ejemplo estamos hablando del astronauta. El astronauta tiene una masa corporal de 84 kilogramos. Yo si eso lo multiplico por 10 me va a dar 840. Y esos 840 serían el peso y la unidad de medida sería Newton. Como yo les había adelantado, ¿quién descubrió esto? Fue este científico llamado Isaac Newton y él se dio cuenta que la caída de las cosas iba a depender de la masa que ésta tuviera, más, ¿no es cierto?, esta velocidad que iba a adquirir dependía de la masa, porque si yo tengo dos objetos, uno más liviano que el otro, va a caer mucho más rápido el que tiene más masa comparado con el que tiene menor masa. ¿Y por qué cae hacia la Tierra y no se nos va volando este objeto o cuerpo? Porque la Tierra, el centro de la Tierra, tiene una
fuerza de atracción que se llama aceleración de gravedad. Además, Isaac Newton se hizo la siguiente pregunta: ¿por qué la Luna se encuentra distante de la Tierra y no se acerca? ¿O por qué la Tierra tiene cierta distancia o mantiene cierta distancia con los otros planetas? Él descubrió que también existe entre estos cuerpos una fuerza, ¿ya? Y que existe una constante entre ellos, que es un valor fijo. Entonces, ¿cómo yo calculo la fuerza que se da entre dos cuerpos que se encuentran a una determinada distancia? Tengo que saber la masa de ambos cuerpos. Por ejemplo, tengo que saber la masa de la Luna, tengo que saber la masa de la Tierra. Y además tengo que saber a qué distancia se encuentra la Luna de la Tierra. Multiplico esta constante que se llama G, que es una constante de gravitación universal que la designó Isaac Newton, multiplicado por la masa de la Luna y multiplicado por la masa del planeta Tierra. Todo eso nosotros lo vamos a dividir de la distancia que se encuentran ambos, pero va a ser al cuadrado. Y ahí yo divido y obtengo la fuerza que existe entre la Luna y la Tierra, o si yo me sé los datos de los otros planetas, entre la Tierra y otros planetas. Si estamos acá en la Tierra, ¿cómo sé yo la fuerza de atracción que tiene un cuerpo con otro? Dependiendo de la distancia, dependiendo de las masas. Por ejemplo, si yo me ubico en un lado y otra persona está distante a mí. Si conozco la masa de la otra persona, conozco la mía, sé a qué distancia nos encontramos, yo puedo calcular la fuerza que existe entre nosotros dos. Otra fuerza se llama fuerza de roce. Cuando nosotros queremos arrastrar algo, nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque hay una fuerza contraria al movimiento que nosotros hacemos. Y a esa fuerza se le conoce como fuerza de roce o también fricción. Y uno dice, ¡ay, que me cuesta arrastrar esto! Y va a depender también en qué piso o en qué suelo lo estoy haciendo. Si es cerámica, si es cemento, si es madera, si es sobre una alfombra. Entonces va a depender de qué tipo es el suelo, la fuerza que yo voy a tener opuesta a la que yo estoy haciendo. Esa fuerza opuesta se llama de roce o fricción. Ahora, por ejemplo, si yo voy en un auto sin frenar, saco el pie del acelerador y dejo que solo pare y se desplaza hasta que en un momento ya no va a seguir y se va a detener. ¿Por qué se detiene? Porque el piso le está poniendo una fuerza contraria y esa fuerza contraria va a hacer que el vehículo se detenga. Entonces, ¿de qué va a depender esta fuerza de roce? Uno se llama roce por deslizamiento, cuando tenemos dos superficies lisas, ¿ya? La otra fuerza de roce es por rodamiento, que significa si estos objetos tienen rueda, los autos tienen rueda, las bicicletas tienen rueda, entonces esa roce por deslizamiento va a ser menor comparada con la fuerza de roce de desplazamiento en un suelo. Y tenemos otra fuerza de roce que ocurre cuando nosotros estamos en una piscina, por ejemplo en el agua, o si estamos cayendo desde cierta altura en el aire, ¿ya? Entonces el aire y el agua también nos oponen una fuerza de resistencia que sería la fuerza de roce. ¿Por qué me cuesta nadar más? Y, ¿no es cierto?, va a depender también de la calidad de agua. Si estamos nadando en agua de río, si estamos nadando en una piscina que la llenamos con agua de pozo, o si estamos en el mar. Va a depender por la densidad que tenga esta agua. Otra fuerza que se da en la naturaleza se llama fuerza normal. Esa fuerza normal es contraria a la fuerza peso. O sea, si la fuerza peso va hacia abajo, la fuerza normal va hacia arriba. ¿Qué significa esto? ¿Por qué las cosas no siguen cayendo o hundiéndose o por qué las cosas no se nos van hacia arriba? Si ambas fuerzas están ejerciendo de manera contraria una de la otra, llegan a un equilibrio. Entonces, como el equilibrio queda en cero porque las dos fuerzas son en igual intensidad, cuando yo trato de mover, por ejemplo, una pared, ¿por qué no puedo mover la pared? Ustedes me van a decir porque está fija en el piso. Pero si usted se fija, si yo empujo, siento una resistencia, no la puedo mover y es la fuerza opuesta que me está dando la pared. En la fuerza normal es lo mismo, es contraria a la fuerza peso.
y por eso hace que las cosas se mantengan si yo la dejé arriba de un mueble, si la dejé en el piso porque no se hunde o porque no flota, ¿ya? Debido a la fuerza normal, que es contraria a la fuerza peso. Chiquillos, esas son las tres fuerzas que nosotros estamos constantemente aplicándolos y a lo mejor no sabíamos cómo se llamaban, pero el hecho de caminar, el hecho de tomar un libro, de poner un objeto en algún lado, estamos ejerciendo estas fuerzas. ¿Por qué yo me desplazo más fácil en un piso liso que en una alfombra? Entonces ahí tenemos ya varios conceptos. ¿Por qué estoy de pie en la tierra? Por la fuerza peso. ¿Por qué me cuesta deslizarme si estoy con calcetines o si estoy con zapatos de goma? Es por la fuerza de roce. ¿Por qué el objeto no sigue cayendo o no se nos va hacia arriba? Porque hay dos fuerzas contrarias que están actuando. La fuerza normal y la fuerza peso. Chiquillo, espero que se encuentren muy bien, que entiendan estos conceptos. Más adelante hay un resumen de estos conceptos, ya con ejemplo, para que quede mucho más claro. Nos estamos viendo en el futuro. Cuídense mucho, no se expongan y cariños para cada uno de ustedes. Chao, chao.